Ya, volvemos a cambiar de tema, regresamos a nuestro país porque esta mañana, en un ratito más, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará al abogado Luis Hermosilla y a otras 4 personas, entre ellas 2 funcionarios públicos, por delitos de corrupción en el marco del denominado Caso Hermosilla o Caso Audio. El Consejo de Defensa del Estado ya se había querellado en este caso, pero ayer amplió esta acción judicial con detalles bien interesantes. Daniela Forero Ortiz, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. En la actualidad hay 4 cupos libres en el anexo Capitán Llaver. ¿Y por qué decimos esto? Porque llegó el día en que el penalista Luis Hermosilla, para quien pedirán su prisión preventiva, estará en el banquillo de los acusados enfrentando los dardos justamente de la Fiscalía Metropolitana Oriente por delitos de corrupción. Al lado del destacado abogado cuya credibilidad, ustedes ya lo saben, está en tela de juicio, va a estar su colega María Leonarda Villalobos, también el marido de esta, Luis Angulo, y 2 funcionarios públicos. Por una parte estará Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos, y Renato Robles, de la Tesorería General de la República. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, a la que accedió Radio DN, estos 2 últimos habrían entregado información a Leonarda Villalobos, infringiendo sus deberes a cambio de beneficios económicos que en algunos casos llegaron hasta los 300.000 pesos. De hecho, hay una conversación en que uno de los imputados le dice a la jurista que nunca más le pida nada, que no le transfiera porque los incumplimientos de esa gente, eso lo dice de manera textual, son reiterados. Pero qué duda cabe que el principal imputado en la causa, Luis Hermosilla Osorio, quien recordemos reconoció que había que coimear a funcionarios públicos e incluso quemar una oficina del Servicio de Impuestos Internos. A pocas horas de que comience esta audiencia de formalización de cargos tan esperada, la verdad, para algunos, hablamos con Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, quien enfatizó que la justicia tiene un desafío muy grande y que se debe demostrar que acá no hay diferencia entre ricos y pobres. El desafío al que se enfrenta la Fiscalía y los tribunales en este caso es muy grande e importante. Deben investigar a fondo este caso, sin importar quiénes estén implicados, para que se impongan sanciones ejemplares. En un momento en que las instituciones de la Administración de Justicia están bajo el escrutinio de la credibilidad, es fundamental demostrar que en Chile la ley es igual para todos, sin distinciones entre ricos y pobres, entre poderosos y ciudadanos de a pie. Al contrario, se estará confirmando que el Estado de Derecho en nuestro país no es sino una mera pantomima. En una situación que no sé si es tan colateral de la causa, Daniela, ayer hubo una noticia que difundió en primera instancia el sitio de investigación Ciper Chile, que daba cuenta de transferencias bien millonarias que había hecho Luis Hermosilla al exministro Andrés Chadwick. Recordemos que él lo defendió cuando Chadwick fue acusado constitucionalmente. Esa acusación prosperó, inhabilitado Chadwick para ejercer cargos públicos por 5 años. Pero esto fue después que él había dejado el Ministerio del Interior, que tuvo que abandonar horas después, en la práctica, un par de días después de que se produjera el estallido social en octubre de 2019. Y después, en el par de años siguientes, hizo Hermosilla a cuentas de Chadwick y de sociedades de Chadwick, al menos una que tenía con su esposa, unas transferencias por cerca de 190 millones de pesos, según entendemos. A ver, es bueno explicar esto porque hubo respuesta también del mismo Chadwick sobre estas transferencias millonarias que él mismo recibió y que no negó. Sí, justamente fue Ciper quien revela que hubo transferencias de aproximadamente 190 millones de pesos entre los años 2020 a 2023 y fue el propio exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, recordemos también primo del ex presidente fallecido Sebastián Piñera, que es lo que dijo a través de un comunicado público al que tuvo acceso la radio ADN, que dijo que todo pago fue por el trabajo realizado por él habla de su persona, de Andrés Chadwick, y que están justamente las boletas de honorario respectivas, todo esto para probar que todo lo que él dice es así. De esto justamente habló el diputado socialista, que es miembro de la comisión investigadora del denominado caso Audios o caso Hermosilla también, y que es también creyente en la causa. Estamos hablando de Daniel Manucheri, quien confirmó que ellos se van a adherir a la petición del Ministerio Público en el caso de Luis Hermosilla, es decir, de que van a pedir la medida cautelar de prisión preventiva, y también habló de todo lo relacionado con el exministro y primo del fallecido expresidente de la República, Sebastián Piñera. Para devolver la credibilidad a nuestras instituciones, los responsables del caso Hermosilla deben pagar con cárcel. A raíz de la gravedad de los hechos y la reiteración de estos,
En nuestra calidad de querellantes, vamos a solicitar que se decrete la prisión preventiva. Estamos en presencia de una verdadera red de corrupción y tráfico de influencias. Además, hemos tomado conocimiento de la transferencia de más de 190 millones de pesos de parte de Hermosilla a Andrés Chadwick. ¿Para qué eran esos dineros? Y opinión similar tiene la parlamentaria, estamos diciendo de su parte, Daniel Manucheri, pero que es independiente, Camila Musante, quien pide directamente que se formalice al exministro del Interior, ex vicepresidente de la República, Andrés Chadwick. ¿Por qué? Podemos escuchar parte de las palabras de la parlamentaria. Con todos los antecedentes que han salido a la luz pública, es incomprensible por qué aún no se formaliza al exministro Andrés Chadwick. Hermosilla habría pagado hasta 200 millones de pesos al exministro Chadwick, quien habría tenido ayuda incluso posiblemente de ministros de Corte Suprema en la defensa de su acusación constitucional. Entonces acá el Ministerio Público tiene que actuar con mayor rapidez. Esta carrera contra los delitos de cuello y corbata y la corrupción en las instituciones de nuestro país, la Fiscalía Nacional tiene que darla más rápido. Bueno, claro, si uno tuviera que revisar hitos de este caso, más allá de esa discusión política o de cómo algunos parlamentarios intentan llevar esto también a ese terreno en relación a lo que tiene que ver con el exministro Chadwick, uno podría decir el principal hito es como parte de este caso cuando se revela este audio que entrega Leonarda Villalobos. Entre medio está después la caída de Sergio Muñoz, de quien era en ese entonces el director general de la PDI, cuyo domicilio fue allanado y después terminó también en prisión preventiva. El tema de la Corte Suprema que mencionaba ahí la parlamentaria y esta caja de Pandora que se ha abierto por los vínculos, eventuales vínculos de Hermosilla con algunos ministros en el denominado caso nombramientos. Después está la declaración de Hermosilla, que es lo último, y eso podrían ser algunos hitos de este caso. Tú al principio, Daniela, hablabas de Capitán Llaver y los cupos. Si llegaran aquí a quedar en prisión preventiva, precisamente irán hacia allá. Sí, justamente es algo que depende netamente de Gendarmería, toda la segregación que hay en todas las personas que están privadas de libertad. Recordemos que el anexo Capitán Llaver, o también es conocido popularmente como un penal VIP. ¿Por qué decimos esto? Porque es como, para los más antiguos, es como lo que eran su entonces capuchinos. Claro. Se trata de un recinto penitenciario en donde hay imputados y también condenados que son de alta connotación pública, pero que están ahí por delitos que no son considerados violentos. Ojo que hay incluso imputados de otros casos que han intentado llegar ahí por delitos violentos, como por ejemplo el mismo Eduardo Macayo, ustedes recordarán, o también Rodrigo del Valle, el caso Nayara Bit, finalmente recibieron un portazo de Gendarmería. ¿A qué vamos con esto? Efectivamente, Luis Hermosilla y el resto de las personas, las otras 4 personas, van a ser formalizadas por delitos de corrupción. ¿Y quién está actualmente en el anexo Capitán Llaver? Por ejemplo, tenemos al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que también está formalizado por una batería de delitos de corrupción. También se encuentran los hermanos Sauer, Daniel y Ariel, que al menos Daniel sale mencionado, es uno de los imputados principales del denominado caso Audios. Y también les paso un dato, porque en el caso de que finalmente se decrete la medida cautelar de prisión preventiva de Luis Hermosilla y finalmente Gendarmería decida que el penal en que él debe estar es el anexo Capitán Llaver, existe una posibilidad bastante alta de que él incluso comparta celda con el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago de Copiapó, Juan Antonio Poblete. Recordemos que él está imputado originalmente en la operación conocida como topógrafo de espionaje en el ejército, pero también es alguien que da vida, si es que puede llamarlo así, del denominado caso WhatsApp. Es decir, si es que el exministro Poblete y Luis Hermosilla finalmente llegasen a compartir celdas, podríamos decir que en esa celda se van a tratar coloquialmente diversas conversaciones de WhatsApp. Ya pues, Daniela Forero Ortiz, te dejamos ahí porque esto está empezando luego. Ya estás ahí, Dani, ¿no? ¿Están ahí? Sí, estamos acá. Alta expectación, la verdad, esperando que llegue no solamente Luis Hermosilla, sino que también el resto de los imputados. Pero claro, algo que también informamos de manera exclusiva hace un par de días es que ya no Luis Hermosilla va a llegar solo con su hermano Juan Pablo, que recordamos que también es abogado, sino que también se sumaron 4 abogados más a su equipo de defensa
defensa, que finalmente lo van a sentar hoy día en el banquillo los acusados junto al resto, y sabemos que el Ministerio Público y los querellantes, por una parte Consejo de Defensa del Estado, también Servicio de Impuestos Internos, y los parlamentarios van a pedir la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Cuando haya novedades, cuando haya movimiento, Daniela, nos reconectamos. Líneas abiertas, de todas maneras. Gracias.